Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Hoy día 8 de abril del 2016 ocurro a ustedes como en otros programas. Este es el programa 111, si mal no me acuerdo. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional, y mi bagaje, mi acervo, proviene de que recorto del diario oficial El Peruano las tres fuentes. La primera, que es las normas constitucionales y las normas legales más importantes, y la segunda es la jurisprudencia, la que emite la Corte Suprema en los casos de casación, y también recorto y archivo las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y por último, la fuente del derecho, que es la doctrina, por cuya razón recorto, digamos, las opiniones de los abogados y de las abogadas especializadas en cada área del derecho. Hoy día me voy a ocupar de que en realidad tenemos un problema a portas, que es de que pasado mañana son las elecciones para elegir quién va a ocupar la presidencia de la República del Perú desde el 27 de julio del 2016 y quiénes van a ser congresistas de la República. Pero tenemos dos tipos de postulantes. A un lado, Keiko Sofía Fujimori, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski Godard e Isaac Alfredo Barnechea García. Todos estos, ¿no?, de gobiernos liberales. Todos estos con ilícitos, con actos y hechos ilícitos. Precisamente a continuación, yo indico que Keiko Sofía Fujimori Gucci, con actos propios ilícitos, aparte de la mochila que tiene por los actos delincuenciales de su padre, el expresidente del Perú, el delincuencial Alberto Fujimori Fujimori, y de quienes trabajaron con este expresidente del Perú, que son congresistas, ministros de Estado, presidentes del Poder Judicial, fiscales de la Nación, ¿no? Presidente del Poder Judicial con jueces de todos los niveles en corrupción, fiscales de la Nación y fiscales de todos los niveles con gran cantidad de casos de corrupción, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encargados de velar por el buen comportamiento de jueces y fiscales de todos los niveles, de miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, alcaldes, presidentes regionales, militares y policías del más alto nivel castrense como policial, como de todos los niveles. En Perú, en tiempos del expresidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, los funcionarios y las funcionarias públicas y servidores y servidoras públicas, con excepción del defensor del pueblo, eran casi todos corruptos. 1990, 2000. Se robaron como 6.000 millones de dólares, incluyendo a la primera dama, Keiko Sofía Fujimori Gucci, que con sus otros 3 hermanos, Hiro, Sachi y Kenji, cometieron delito de peculado, o sea, delito contra el patrimonio del Estado, por 3 millones de nuevos soles, con los cuales pagaron la totalidad de lo que significaron sus estudios en las universidades en Norteamérica. En cuanto a Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el semanario Hildebrand, en su edición del viernes 4 de febrero del 2011, en la página 2 indica que en el informe confidencial número 240 de la Contraloría General de la República, la concesión del gas de Camisea fue una estafa, ya que cuando la Comisión de Investigación de la Contraloría pide la documentación para analizar el proceso de negociación de la entrega del lote 56, en los archivos de Petroperú no existe ningún documento, no hay un acta
sobre los acuerdos tomados. Al respecto, el gerente general de esa época, Rodolfo Stumpfle Guimaraes, manifiesta textualmente: mi opinión, guardar toda esa documentación solo habría servido para eternizar polémicas. No existe un informe económico sobre los costos de extracción, de producción y de transporte del gas de camisea. No existe un documento técnico que sustente en qué se basó la Comisión de Negociación de Petroperú para aceptar 37.4% a las regalías. Tal informe de la Contraloría General de la República señala, como puede notarse, no se indica cómo se obtuvieron los valores en materia de consulta, mencionándose únicamente que fueron asumidos sobre la base de la experiencia profesional del grupo negociador, lo cual atenta contra la legislación vigente y los intereses del Estado. En este contrato, los beneficiarios han sido Pluspetrol, Hun Oil, al que está vinculado Pedro Pablo Kuczynski Godard, SK Corporation, Tecpetral y Sonatrach. En este contrato se permite al contratista mantener la propiedad de algunos bienes e instalaciones que deberían pasar a la propiedad del Estado una vez terminada la vigencia del contrato. En términos de inversión, en lugar de compromisos de inversión, se convino en que las petroleras tuvieran programas mínimos de desarrollo. En este informe, como así lo hace la Contraloría, cuando se encuentra responsables de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República número 27.785. De otro lado, también Pedro Pablo Kuczynski Godard tiene la denuncia formulada contra él por el fallecido congresista Javier Díez-Canseco, que figura en internet, en donde se señala antecedentes. Durante su primera gestión como ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski Godard participó abiertamente en la defensa del NOR, empresa de la cual fue presidente entre los años 1994 a 1998, periodo en el cual se amparó en el Decreto Supremo 120-94F y construyó un escudo tributario que le permitió dejar de pagar más de 300 millones de soles de impuesto a la renta, a pesar de la acotación que hizo SUNAT antes y durante la función del denunciado Kuczynski como ministro de Economía. Por el contrario, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ejerció presión amenazando con renunciar junto con varios ministros si el Congreso intervenía en contra de someter la controversia a arbitraje. Finalmente se llevó a cabo el arbitraje con fallo adverso al Estado peruano y el denunciado Kuczynski dispuso que entes subordinados al MES, así como al Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía y Minas, como él dice, no apelaran, consumándose un grave perjuicio al Estado que le costó 1.000 millones de impuestos a la renta no pagados de 3 empresas, que este comportamiento infringió la ley 27.588. Es increíble que él diga: yo no tengo nada que hacer. Sí lo tenía que hacer. Presionó no solamente a la SUNAT, al Ministerio de Economía y Finanzas, sino también al Ministerio de Energía y Minas. No se ha aplicado Kuczynski los principios generales de derecho, en este caso, los artículos 180 de la Ley General de Sociedades y 88, incisos 2 y 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27.444, artículo 180 de la Ley General de Sociedades. Conflicto de intereses, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad debe manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. Artículo 88, incisos 2 y 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Causales de abstención: la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Segundo,
si ha tenido intervención como asesor, perito, testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 4. Cuando tuviera amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. Señor Pedro Pablo Kuczynski Odar, usted fue 5 años presidente del directorio del NOR. Si un director está prohibido de participar en un directorio, si se va a tratar un asunto en donde tiene interés, con mayor razón está vedado, prohibido, proscrito a un ministro participar en un tema donde él tiene interés. En el diario La República del 7 de marzo del 2008 se lee algo grave del primer ministro Kuczynski, que trabajó entre el 2003-2004 para las empresas que tienen vinculación con la empresa transportadora del gas, lo cual es otro caso de evidente conflicto de intereses, por lo que cabía su interpelación y posterior censura en virtud a los artículos 131 y 132 de la Constitución. Pero con estos congresistas de lo peor, con prácticas de gobiernos liberales, llámese el APRA, el Fujimorismo, Solidaridad Nacional, Partido Popular Cristiano, por Dios, Perú Posible, de Ollantumala, Tazo, por Dios, increíbles. Kuczynski es un ejemplo cómo actúan los que son socios, representantes, asesores o profesionales de las grandes empresas. No pueden ir contra ellas por su vinculación. Yo creo sinceramente que votar por Kuczynski es enajenar el Perú a mano de los extranjeros. En relación al otro postulante a la presidencia del Perú, Alfredo Barnechea, usted señor, usted señora, usted joven, hombre o mujer, puede entrar a internet y colocar como búsqueda texto del audio de la llamada de Alfredo Barnechea a Rómulo León Alegría, el de los petroaudios con Alberto Quimper Herrera en el segundo gobierno del delincuencial Alan García Pérez, en donde se pierden los medios probatorios, proceso en donde jueces apristas rechazan los audios y videos porque se han obtenido de manera ilícita. Y yo me pregunto, ¿y los audios y los videos de Montesinos Curi, que constituyeron un precedente probatorio jurídico del más alto nivel? En el primer gobierno del delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez, por el cual se fugó a Colombia y después a París, para burlar el inicio del proceso penal en su contra, en donde hubieron 2 pronunciamientos, uno prejudicial, emitido por la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro, quien emite dictamen acusatorio contra Alan Ludwig Gabriel García Pérez por delito de enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, etcétera, etcétera. Y el informe final que corrobora estas acusaciones por responsabilidades penales por varios delitos cometidos por el delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez, del juez supremo Hugo Sibino Hurtado, por la comisión de varios delitos perpetrados por Alan García Pérez, uno de ellos por haber recibido Alan Ludwig Gabriel García Pérez un soborno de $1.040.000 a manos del representante Sergio Siragusa Mule de la empresa italiana Consorcio Talima, que ganó la licitación del tren eléctrico sin que se cumplieran las bases. Por estos mismos hechos, la justicia italiana, implicando a todos los del Consorcio Talima, proceso que también alcanzó al primer ministro italiano Bettino Craxi. Lo mismo que está pasando con el caso de Lava Jato en Brasil,
donde se incrimina a los gobiernos de Alejandro Toledo Manrique, de Alan Lubich, Gabriel García Pérez y de Moisés Ollanta Tazo. En este contexto de hechos ilícitos penales irrefutables, hay la llamada de Alfredo Barnechea García a Rómulo León Alegría. Como he trabajado antes en radio, en teatro, voy a teatralizar esto. Voy a hacer de los dos. Alfredo Barnechea. Aló, Alfredo habla. Rómulo León Alegría. Alfredo, qué milagro por este número. ¿Cómo estás? Barnechea, estoy hablando de una de estas tarjetas. Una consulta. Primero, ¿todo bien? Rómulo León Alegría, todo bien. Barnechea, ¿qué tal Trujillo? Todo. Rómulo León Alegría, excelente como siempre. Rómulo León Alegría, Liliana Cordejo. Barnechea, ni idea quién es. Rómulo León Alegría, nada hermano, son cosas nuevas. Bueno, dime, no te distraigas. Barnechea, ¿qué pasa? ¿No pueden conversar dos amigos? Rómulo León Alegría, no puedes, ahorita no. Barnechea, oye, pregunta, ¿tampoco me puedes contestar lo que te voy a preguntar? Maiman, ¿tú lo conoces? Barnechea, perdón. Rómulo León Alegría le contesta así. Barnechea, quedó muy peleado con Alan García. Rómulo León Alegría, sí, porque García me autorizó que yo fuera a solicitar unos documentos. Hablé con la representante de él acá y me contestaron que no. Y luego, Barnechea, ¿me estás hablando de cuándo? Rómulo León Alegría, y luego se evidenció que era socio de Toledo a través de Pollack, ¿no? Barnechea, en el 2001 fuiste a pedirle lo mismo que nuestro amigo del documento a México. Rómulo León Alegría, claro, pues, exacto. Barnechea, ¿y tú hablaste con qué persona? Rómulo León Alegría, con su representante acá. Barnechea, ¿que es quién? Rómulo León Alegría, tiene dos. Uno es Xiaomi Lerner. Me imagino que ahora también será Pollack. Y la otra señora que maneja la oficina, que es una señora. Barnechea, ¿también de la colonia? Rómulo León Alegría, no. Es una señora que es con la que yo hablé, porque él me dijo que cualquier cosa que hablara con ella. Barnechea, pero digamos, pero en la primera vez de los... No quedó ningún resquemor de lo que pasó. Rómulo León Alegría, no, al contrario, allí quedó abierta la posibilidad, pero lo que pasa es que Alan no lo recibió una vez que él fue a buscarlo a París en el intermedio. Barnechea, ¿por qué no lo recibió? Rómulo León Alegría, porque no quiso, dice que no le provocó. Eso me dijo Alan. Barnechea, si él estuviese metido en algún business, ¿lo vetarían? Le pregunta Barnechea, y Rómulo León Alegría contesta, yo creo que correría peligro el business. No lo vetarían a él, pero podría ser un elemento de perturbación para el éxito de, salvo que actúe a través de una empresa. Barnechea, no, eso por supuesto, pero al final todo se sabe, ¿no? El tiro sería pedir autorización a mi compadre. Rómulo León Alegría, ¿hablamos del mismo proyecto? Barnechea, no. Una más chica. ¿El proyecto grande me dices tú? Rómulo León Alegría, sí. Barnechea, no, allí no entraría. Rómulo León Alegría, es uno parecido, más chico. Bueno, si el proyecto es sólido, está bueno. Allí tenemos otras alternativas. Barnechea, el proyecto no tiene ninguna relación con el gobierno. Rómulo León Alegría, ¿no tiene relación? Entonces no hay problema, porque él sí se muere de ganas de hacer cosas, pero cada vez que ha sacado la cabeza, hermano, te han dado con palo. A ti no te conviene, porque te malogra el proyecto. Cada vez que ha trascendido algo, él ha tenido que ver en algo. Le ha caído palo en la cabeza.
Barnechea, listo. ¿A qué hora tienes tiempo para hablar más sin tanta gente? Rómulo León Alegría. A las 5:30 a 6. Ahora, si el proyecto está sólido, bien documentado, hay otras alternativas. Lo podemos hacer llegar a otro sitio. Barnechea, no, claro. A tu misma gente, a tu mismo amigo. Rómulo León Alegría, claro. Este u otro, cualquiera de los dos amigos. Barnechea, déjame. Rómulo León Alegría, pero puede ser. No puede ser Carlos, pero puede ser Juan Antonio. Barnechea, déjame que hable y te llamo en la tarde. Rómulo León Alegría, listo, chao. Chao, hermano. En esta conversación han hablado de negocios embosados, de que se puede hacer a través de empresas offshore, como ese que le ha permitido actuar a una de las empresas brasileñas con un gobierno de acá, a través de los offshore. Ha cobrado cualquier cantidad de millones de dólares. Entonces, ¿han escuchado cómo son los actos y negocios turbios de Keiko Sofía Fujimori Gucci, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, de Alan Ludwig Gabriel García Pérez y de Isaac Alfredo Barnechea García? Yo les he hablado que estos son los postulantes que están manchados, que tienen una gran cantidad de maletines sobre sus espaldas de hechos y actos ilícitos. El otro tipo de postulante a la presidencia del Perú es Verónica Fanny Mendoza Frich, que ha defendido a los jóvenes para que se derogue la ley Pulpín porque violaba la Constitución al negarle derechos constitucionales laborales como el artículo 29 de la Constitución, que permite a hombres y mujeres que laboran que participen en las utilidades. Verónica Mendoza Frich ha defendido a los campesinos y campesinas de Espinar, Conga, Tía María, en donde los estudios de impacto ambiental, cuando no, fueron adulterados en cuanto a la verdad de los hechos investigados. Verónica Mendoza Frich defiende a que los mayores de 65 años, hombres y mujeres, puedan hacer uso de sus aportes acumulados en las AFP, en donde las AFP que han tenido su gestión administrativa con estos fondos de los trabajadores y trabajadoras, con pérdida de más de 6.500 millones de pérdidas. Y en contrario a esta, digamos, terrible, defectuosa gestión, mala, pésima gestión, han ganado 1.200 millones de la plata de los aportes de los trabajadores y trabajadoras. Y tienen la raza, ¿no?, de oponerse a que los mayores de 65 años, hombres y mujeres, puedan hacer uso de sus aportes acumulados en las AFP. Keiko Sofía Fujimori Gucci, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Isaac Alfredo Barnechea García son de la opinión que de ninguna manera se les puede dar estos aportes a los mayores de 65 años, hombres y mujeres, porque podían quebrar las AFP. ¿Qué tal conciencia, por Dios? Verónica Mendoza Frich va a cambiar la Constitución para que los funcionarios y servidores públicos que hayan cometido delito contra el dinero del Estado y tengan sentencia firme, nunca puedan ingresar al Estado a perpetuidad. Verónica Mendoza Frich va a aumentar el sueldo mínimo mensual a 1.000 soles. Verónica Mendoza Frich va a rebajar la tasa de interés que se determine el Banco Central de Reserva. Verónica Fanny Mendoza Frich va a promover la industria nacional con el objeto de diversificar la actividad económica, el turismo, y va a reponer la pérdida de 4.000 millones de soles que este gobierno de Moisés Ollanta Humala ha dejado de percibir, beneficiando a las empresas
de tercera categoría, rebajándoles sin impuesto a la renta, con una ley que Verónica Mendoza Fris, con otra ley, va a derogar para reponer, para recuperar estos 4.000 millones de soles. A Verónica Mendoza Fris se le atribuye que es chavista, pero Hugo Chávez gobernó en contra de lo que estos cuatro, Alan Lubich, Gabriel García Pérez, Ollanta Tazo, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Alfredo Barnechea hacen: beneficiar a las empresas millonarias. Chávez, Hugo Chávez, sí defendió al pueblo, nunca a las empresas millonarias. Hugo Chávez ganó sus elecciones como presidente y cuando perdió, respetó el resultado adverso. Los ciudadanos y ciudadanas van a escoger entre postulantes con hechos y actos ilícitos como Keiko Sofía Fujimori Gucci, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Alan Lubich, Gabriel García Pérez e Isaac Alfredo Barnechea García, que gobiernan y que han actuado. Acuérdense que Barnechea fue diputado aprista, que gobiernan a favor de las empresas millonarias como las petroleras, gasíferas, mineras, AFP, bancos, productoras de alimentos y de medicinas. A Verónica Mendoza Fris lo que se le atribuye es ser chavista, pero ella rechaza todo acto de autoritarismo. Y se dice que también Verónica Fanny Mendoza Fris escribió algo en las agendas de Nadine, donde no tiene absolutamente nada de responsabilidad penal. Los detractores de Verónica Fanny Mendoza Fris son los dueños de estas empresas millonarias, además de las televisivas, de los periódicos, de las radios, como del Grupo El Comercio, Radioprogramas del Perú, Radio Exitosa, en donde sus gerentes, su personal de confianza de dirección y los jefes de estas empresas que ganan mucho dinero y que si gana Verónica Mendoza Fris van a perder el apoyo que los gobiernos delincuenciales liberales le dieron, como Kuczynski con el gas de Camisea, en donde en relación a la renegociación del gas, al final tuvo que cambiar. ¿Por qué razón? Porque antes le había dicho a un periodista de manera insolente y cobarde: usted es un ignorante, porque no puede haber negociación del gas. Al final ha tenido que aceptar esta barbaridad, porque si no, sus Kuczynskis no lo hubieran apoyado, ¿no? Porque era algo terrible, pues, ¿no? O sea, este tipo que tiene un conocimiento, una nociología, un saber terrible, era uno de los ignorantes más grandes, porque la renegociación del gas se ha efectuado ya varias veces, sino que no le conviene de ninguna manera. Kuczynski jamás, en los cargos que tuvo como ministro de Estado, siempre favoreció a las empresas millonarias, nunca al pueblo. Por eso es que no permite que el gas de Camisea pueda derivar, digamos, una actividad económica de petroquímica. Por ello, como Alan Lubich, Gabriel García Pérez, está incriminado en el caso de las empresas offshore en Panamá, y además los dos en Lavajato, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Alan Lubich, Gabriel García Pérez, están incriminados en el caso de las grandes sumas que han pagado estas empresas brasileñas por sobornos, por coimas, a presidentes de la República del Perú y a sus funcionarios, como así se ha dicho. Kuczynski, como presidente del Perú, negociaría todo el activo del Perú. Es el rey de los business, mejor que Barnechea. Señoras, señores y jóvenes en general, muchas gracias. Hasta el próximo programa.